Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos nuestro programa con este salmo hermoso que vamos a conseguir descubrir cosas maravillosas. La práctica será la siguiente. Yo, en los próximos 20 minutos, les voy a explicar una disección casi anatómica de los salmos. En los próximos 20 minutos que siguen a los míos, vendrá el profesor Kamel a hacer una reflexión sobre los mismos. El objetivo de lo que yo les quiero presentar no es ninguna enseñanza, es compartir un trabajo que ustedes lo van a poder hacer mucho mejor que yo, estoy seguro. Les voy a presentar una metodología que se puede replicar a todos los textos de la Biblia, especialmente los salmos, sabiendo que tú y yo tenemos necesidad de estos salmos para nuestra vida espiritual y pastoral. Por eso que mirarlos bien va a ser el único secreto de lo que yo les quiero compartir en esta sesión. Sin más, vamos a comenzar entonces nuestro trabajo. Lo primero que les quiero proponer es que a partir de esta plataforma, de esta hoja en blanco, que es un Word, yo les voy a proponer este Salmo 1 que está en un programa especial que se llama BibleWorks. En BibleWorks nosotros encontramos estos salmos y todos los textos bíblicos en distintos idiomas, y vamos a recurrir a este programa como un apoyo a lo que les quiero decir. Fundamentalmente lo que me interesa es que ustedes puedan lograr que al ver un texto detenidamente sacar la información que este texto contiene. Yo voy a hacerles trampa porque voy a usar otra fuente que es el BibleWorks para sacar algunas ideas que nos puedan ayudar más a saborear el Salmo. Ustedes saben que sabiduría viene de sapere, sabor. Entonces, saborear más el Salmo va a significar fundamentalmente tener más sabiduría extraída del mismo. Sin más, copio lo que está aquí, lo copio en esta página blanca, que ustedes la ven, copio aquí, no tengo ningún problema, ahí está el Salmo copiado, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Entonces, a partir de este Salmo, de lo que está presentado acá, yo les voy a tratar de animar a descubrir lo que está presente en nuestro texto. Luego, entonces, voy a hacer una suerte de segmentación. Cuán bienaventurado, ¿quién es? En teoría, el hombre. Vamos a volver acá, vamos a cambiar un poco la traducción enseguida, vamos solamente a diseccionar que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Palabras raras tomadas de la Biblia de Jerusalén, que ustedes sé que tienen, por eso ocupo. Creo que para este trabajo no conviene tomar esta Biblia, fundamentalmente conviene trabajar con una Biblia Reina Valera, una Biblia que tenga una traducción más precisa respecto a un texto original y más incómoda respecto a lo que sería un español como este. Pero lo vamos a ir ahora arreglando rápidamente. Primero, esta palabra bienaventurada la podríamos... la palabra bienaventurada, y BibleWorks, corresponde a esta, al Asheré. Asheré es, como dice el texto, significa una bendición, una fortuna, una persona que puede realmente sentirse afortunada, bendecida. Por lo tanto, podemos cambiarlo tranquilamente con feliz y podríamos sin ningún problema poner aquí la palabra feliz sin ninguna complicación. El hombre no se refiere al género masculino, sino que más bien es la persona. ¿Cómo sé yo eso? Porque voy al programa y descubro que esta traducción, en la cual yo me estoy basando, no es del todo adecuada al texto. Por lo tanto, esto sería la persona, en inglés el mankind, ¿sí? No es solamente entonces el hombre, entonces es la persona. Esta persona, la persona feliz, se define por tres aspectos que son de negatividad: que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores y ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Por lo tanto, uno podría decir rápidamente que la definición de la persona feliz con la cual comienza el Salmo tiene que ver con tres aspectos de negación. Es curioso comenzar a definir una persona feliz por lo que no hace, pero así entiende el Salmo la gravedad de la llamada a la felicidad. Eres feliz si no haces esto. Por lo tanto, de un principio el Salmo me está haciendo tomar a mí como lector, como lectora, posición respecto a lo que me ofrece.
Entonces esta dimensión de los no anda está marcada aquí. Lo alak. Alak es caminar, alak es conducir, alak tiene que ver con los senderos, que no camina en el sendero de los malvados. Entonces ese lo se repite aquí, lo ven ustedes claramente, pero también se repite aquí, lo ven claramente, y también se repite acá. Por lo tanto, la misma partícula lo, que significa no, se repite 3 veces en el versículo 1. Notable que comience todo el salterio con una persona feliz que no hace 3 cosas. Por lo tanto, eso lo vamos a representar en nuestro texto diciendo no en vez de ni, para que quede muy claro esta dimensión original que estamos diciendo. Destacar solamente estos términos, vamos a asociar el rojo a la negatividad. No sé por qué lo vamos a asociar así, pero pongamos rojo a la negatividad. Ustedes saben que para los que vivimos en Valparaíso, el verde de Wanderers, el equipo de nuestro puerto, es el color más hermoso. Por eso vamos a colocar impíos como color rojo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocar impíos, pecadores y escarnecedores. Muy bien. Entonces, podemos decirte a 3 cosas de este Salmo 1. En el versículo 1 define una persona feliz, no un hombre, una persona cualquiera, y que no hace 3 cosas. No se anda en consejos de impío, no se detiene en camino de pecadores, no se sienta en las sillas. Notar que el consejo tiene que ver con algo interno, estático, análogamente detenerse en el camino, algo estático, y más estático todavía es la palabra sentarse. Y este sentarse tiene que ver con un verbo muy importante que se asocia y se vincula con el pueblo que se establece en Israel. Por ejemplo, el verbo sentarse, yashab. Yashab en hebreo quiere decir casi apoltronarse, detenerse completamente en su cuerpo. Y esa persona es feliz quien no hace eso, quien no permanece en el mal. No dice que no se relacione, dice que no se detiene, no se sienta totalmente en el mal. Esa persona es feliz. Seguimos diseccionando nuestro salmo. Hay una partícula adversativa, que es esta que está aquí, ki'im, ¿sí? Esta partícula es sino que, y aquí vamos a ver qué es lo que hace esta persona como un adversativo. Hace eso. Lo voy diseccionando, solamente no estoy haciendo nada más que diseccionar el salmo que ustedes ya tienen, sino que en la ley del Señor está su deleite, ¿sí? Su deleite, el gozo. Acá estamos hablando del deleite, del placer, de lo más profundo que busca un ser humano. Ese placer que usted busca, a veces se busca en el alcohol, se busca en el sexo, se busca en el dinero, se busca en el prestigio, se busca en la fama. Ese placer lo tiene esta persona en su deleite, en la ley del Señor. Entonces aquí el Salmo nos da una connotación teórica, es súper sapiencial, es para la vida concreta. Y eso entonces, ¿quién es feliz? Estas 3 negativas están acá, sino que en la ley del Señor está su deleite. Permítanme marcar deleite con esta profundidad de significación sensual, sensible, y esta dimensión profunda. El deleite, diríamos, es el placer de los sentidos, y la meditación viene a ser el placer del espíritu. Entonces, en estas 2 dimensiones humanas, que está el deleite de la ley del Señor y en la meditación, están estos aspectos que yo diría son fundamentales para encontrarse con la intención mayor de la ley del Señor. También es importante destacar que desde el primer salmo el concepto de la ley aparece. No es extraño que aparezca, dado que es un salmo, me imagino que el profesor Don Camel se los va a explicar, que este es un salmo que es posterior a la construcción de los otros salmos, es una puerta de entrada, es un salmo súper bien articulado. Ya nos menciona los impíos, ya nos menciona una persona distinta, feliz, y nos menciona incluso dónde radica la felicidad, es en el deleitar la ley del Señor y en meditar esa ley. ¿Qué es esa ley? No lo sabemos desde este salmo, pero sí les puedo adelantar que es un cuerpo normativo que percibe normar algo que es súper lindo, que es la felicidad. La ley aparece en relación directa con la felicidad. Es, por ejemplo, el Deuteronomio 4:40, si tú quieres ser feliz, cumple la ley. Porque para el mundo bíblico la ley no es una restricción.
La ley no es mala prensa, la ley es la continuidad de la acción liberadora de Dios. ¿Por qué Dios pone la ley? Para que no se pierda el pueblo que salió de Egipto. ¿Por qué el pueblo sale de Egipto? Para mantener la condición de creación libre que Dios ha hecho en cada uno. Por lo tanto, seguimos con en esta dimensión tan concreta, la ley del Señor, deleite, placer, sensualidad, sentido, y la ley de meditación, profundidad contemplativa, que es súper importante. Es lo más propio de la dimensión sapiencial. No son las obras, son las intenciones. No son los actos, son las actitudes. Eso es lo que está marcando este salmo. Luego, sigue como conclusión, un término que está planteado como futuro, será como. Este será como claramente es una comparación. La anotamos como comparación, colocamos un color amarillo ahí para que sea bien comparativo y nos va a servir después de referencia. ¿Cómo será? Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué más? Será que da su fruto a su tiempo. 3. Y su hoja no se marchita. 4, casi como una conclusión de lo anterior, por eso le voy a colocar en una segmentación a la derecha, todo lo que hace prospera. Entonces fíjense cómo el Salmo comienza a darnos grandes noticias. Primero nos habla de una persona asheré, una persona feliz. No tienen por qué saberlo ustedes. Yo les voy a enseñar un truco con el cual muchos autores bíblicos nos sorprenden cuando no sabemos este truco. Uno dice, ¿cuántas veces aparece una palabra en la Biblia? ¿Cómo saberlo? Antiguamente había que contarla una a una y habían personas que gastaban años en este trabajo. Hoy, con la dimensión del BibleWorks, vuestro programa regalón que ya quiero presentárselo, es muy sencillo. Es apretar solamente una tecla, es decir, HRE que está aquí, aprieto la tecla Search on Lemma, voy a buscar el término y aquí aparece 45 veces, 45 hits. Lo ven ahí en la paginita, en el sector aquí a la izquierda. Luego de esto, es importante destacar que para el efecto del Salmo comienza con este HRE, que es este Aleph, ¿sí? Entonces ya rápidamente uno entiende que el primer Salmo comienza con la primera letra, con la primera intención del ser humano. La primera intención del ser humano es ser feliz, no es otra. Por lo tanto, ya el Salmo solo nos suscita una cierta emotividad para adentrarnos en lo que está comunicando. Volvamos al versículo 3. Este árbol firmemente plantado en corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, es lo que es realmente la consecuencia de quien vive en esta ley del Señor y que su ley medita. Por lo tanto, yo puedo sentir rápidamente que acá hay un fundamento maravilloso, ¿sí? Un fundamento importante, que es, lo podemos marcar acá, como un fundamento, lo vamos a marcar con un color distinto porque no es el Salmo, o vamos a destacarlo mejor con ese color acá. Entonces este fundamento lo vamos a poner aquí como parte importante de lo que es, pero también da fruto a su tiempo y eso tiene que ver con una abundancia, tiene que ver con una abundancia textual, una abundancia que nos da, insisto, el reposar, después lo vamos a marcar, su hoja a su tiempo, tiene que ver con que es permanente. No hay ocaso, no hay otoño para quien está en la línea de la ley del Señor. Y esta última parte, sin lugar a dudas, es la ansiada prosperidad. ¿Sí? Estos elementos que no son del Salmo los pongo yo solamente para poder marcarlos, que quede claro lo que estamos, de qué se trata. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. Hemos dicho la feliz con 3 negaciones. Yo puedo establecer quién no es feliz. Puedo establecer incluso quién es feliz, aquella persona que tiene su placer sensual en la ley y tiene su placer contemplativo y espiritual en la ley. ¿Y qué será? ¿Qué significa eso? Será con una figura que es vegetal, que es una figura de agua, que es una figura de fruto, que es una figura de hoja, y en todo eso significaría la prosperidad. Y eso es lo que va a ser fundamentalmente en esta tercera dimensión. El cuarto versículo nos ayuda también a decir que comienza con este no y notar que este no ya aparece varias veces. Varias veces aparece este no. Marquémoslo aquí con este rojito que está acá para no tener tanto problema. Este rojito son... Fíjese cómo el Salmo 1, la partícula lo, va configurando muchísimo esta dimensión.
no así los impíos. ¿Qué son los impíos? Son como paja que se lleva el viento. Quiero contrastar esta figura de fundamento con esta figura que será como, así como la comparación anterior estaba marcada con amarillo, la vuelvo a marcar. Esta abundancia de fundamento, esta abundancia de la fertilidad, de la permanencia y la prosperidad, queda contrastada con una sola línea del impío. Son como paja que se lleva el viento. Al fundamento es la volatilidad, a la abundancia la singularidad, una paja. La permanencia, el viento la lleva donde quiera. Y la prosperidad, cero, porque la paja es el signo fundamental de lo que desecha, de lo que no cuenta. Por lo tanto, y aquí viene una dimensión hermosa, es alquén, una expresión de consecuencia muy importante en el mundo hebreo. Alquén, eso significa, en hebreo se dice, por lo tanto, alquén. ¿Qué va a pasar con eso? Eso. No se sostendrán los impíos en el juicio, vuelven las negatividades por si acaso, ni los pecadores en la congregación de los justos. Nuevamente los no aparecen, se los muestro, se los destaco una vez más, para que quede claro lo que estamos diciendo ahí y ahí. Entonces, decir que la consecuencia de ser impío es no sostenerse, a diferencia del árbol que está plantado en el agua, y no participar de una congregación donde en teoría se va a beber de la fuente buena, que son los justos. Y finalmente, decir que esta interviene recién el Salmo, recién interviene el Señor, que va a intervenir conociendo el camino de los justos y haciendo el contraste radical con que el camino de los impíos perecerá. ¿Sí? Notar estas dimensiones, el camino de los justos, lo vamos a marcar con otro color, mejor, un color verde, como le decía hace poco rato, el color de nuestro querido Wanderito. Vamos a marcar el camino de los impíos como una cosa roja, asociando el rojo, no sé por qué, a esta dinámica que no corresponde mucho. Y fíjense estos caminos como quedan marcados aquí, marcados por este lado. Vamos a ocupar este colorcito, permítanme. Entonces vamos a tener caminos que son contrarios y que incluso el único camino que conoce el famoso verbo yadá en hebreo para el Señor, lo que conoce el Señor es el camino de los justos. El camino de los impíos se pierde, no tiene ninguna permanencia, está totalmente destinado a ser como paja que se lleva el viento. Vean ustedes, para concluir, de qué modo este Salmo 1 nos representa, solamente dividiendo y segmentando su texto final, nos representa una tensión entre un camino de los pecadores, camino de los justos, nos presenta una tensión de quién no es feliz, quién es feliz y cómo se es feliz, con una centralidad en la ley del Señor que es meditada, es deleitada, y esa persona feliz tendrá fundamento, tendrá abundancia, será permanente y será muy próspera. Espero que esta iniciación de esta estructura, esta propuesta de segmentación, nos ayude y les ayude a seguir permaneciendo atentos a que en el texto mismo, sin recurrir a ningún comentario, sin recurrir a ninguna información adicional, hay mucha sabiduría que siglos y siglos han contemplado solamente mirando, solamente gustando el texto en su versión final. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas tardes. En primer lugar, he querido iniciar mi intervención con algunas consideraciones muy generales sobre los salmos. Una primera consideración es señalar que los salmos son un diálogo incesante entre Dios y los creyentes. Evidentemente, los salmos son palabras humanas dirigidas a Dios. Ese es el primer polo de la oración de los salmos. Unos creyentes han hablado a Dios y a veces, como lo vamos a constatar, en voz muy alta. Pero el segundo polo, Dios habla a través de los salmos. Por lo tanto, hay algo que podríamos llamar una estructura dialogal en los salmos. Hay, por una parte, la interacción de los gritos humanos y, por otra parte, la acogida benévola y eficaz de parte de Dios. Una segunda consideración, señalar que los salmos son una oración concreta, encarnada. Allí caben todos los registros y todas las emociones del hombre. Lejos
el salterio de ignorar el cuerpo. Lo hace con los ojos, con las manos, lo hace con lágrimas, con gemidos, huesos que danzan. ¿No les extraña entonces que el vocabulario de los salmos sea también un vocabulario sencillo? El hombre reza con las palabras de cada día. Una tercera consideración: el mundo de los salmos no es neutro, no es ingenuo. Es un mundo de conflictos, de combates. Son raros los salmos totalmente serenos, pacíficos. Una cuarta consideración: aunque el salterio acoge todos los gritos que pueden brotar de los labios humanos, hay dos que pueden resumir el conjunto de la oración. El primero es ayúdame y el segundo es aleluya. Todo ser que alabe al Señor, aleluya. Así se cierra el salterio. Entremos más de lleno en lo que nos convoca. Respecto a las aproximaciones sincrónicas realizadas por el padre Gonzalo, yo quisiera subrayar la importancia de mirar y explorar el texto. Gracias a eso se nos va a revelar toda la riqueza contenida en el escrito. De manera preponderante, Gonzalo nos enseñó a revisar verbos, personajes y relaciones. El verbo es lo más importante, pues en torno a él giran todas las palabras del texto. El gran escritor francés Victor Hugo decía: el verbo es Dios, con todo lo que ello conlleva. Respecto de las acciones, cada acción o situación indicada por el verbo compromete a una o varias figuras que vamos a denominar personajes. No necesariamente los personajes en el texto son personas animadas. Vamos a ver aquí, concretamente en el Salmo 1, el gran personaje que constituye el árbol plantado junto a las acequias, o el tema del camino del justo o el camino de los malvados. Las relaciones, no todos los verbos y personajes, por supuesto, se sitúan en un mismo plano de significado. Por ello, hay que buscar otros elementos que permitan distinguir la significación de cada verbo y la situación del personaje que ese verbo compromete. Este ejercicio nos permite reconocer no solo el modo como se organizan, se mueven y se desarrollan los conceptos e ideas del autor, sino también cómo el análisis de esos elementos, ya sean gramaticales, estilísticos u otros, ayuda a descubrir lo que es propiamente el espíritu, en este caso, del Salmo. En resumen, un texto se ha comprendido solo cuando sus diversas partes se revelan como tales, vale decir, funcionales y subordinadas a la unidad del conjunto. En otras palabras, cuando las partes hacen ver el todo y éste las ilumina. No olvidemos que vocablos como texto, textura, tienen todos que ver con tejido. El padre Gonzalo nos mostró, mediante el análisis lexicográfico y textual, la importancia de mirar y explorar el texto para descubrir cómo se movían los conceptos e ideas. El hecho que dicho ejercicio se efectúe además teniendo como base el texto hebreo, constituye una gran riqueza para determinar sentidos y alcances lexicales mucho más precisos. Si al padre Gonzalo le hubiésemos dado más tiempo, no solo nos hubiese mostrado más detalles lexicales del Salmo, sino que también pequeñas estructuras concéntricas, que es un tipo de ordenamiento de las palabras, recurso frecuente en la época, pero en algún momento ya se lo cobraremos al padre Gonzalo. Ahora bien, a mí me corresponde, sobre la base de lo ya realizado, intentar una lectura que transite en sentido opuesto al análisis y desestructuración. Ya descubrimos las células del organismo, vimos que estas células formaban tejidos y que esos tejidos a su vez formaban órganos y estos órganos se insertaban en sistemas mucho más complejos. Por consiguiente, voy a procurar releer el Salmo abarcando al menos tres aspectos: la integración de los elementos, la profundización de los mismos y una posible aplicación
con alcances antropológicos, existenciales, literarios y pastorales. Una nota de entrada para todo el curso, que la voy a ir repitiendo. Nosotros, y en concreto yo, para facilitar el seguimiento y el estudio posterior de ustedes, he usado como manual para estas clases las obras monumentales sobre los salmos del profesor Luis Alonso Schöckel y Cecilia Carniti y de Monseñor Gianfranco Rabasi. En total son 5 o 6 tomos. Entremos al desarrollo. Vimos que este Salmo 1 se abre con el retrato del hombre honrado, descrito con 3 rasgos negativos y 1 positivo. Los negativos: no sigue el consejo de los impíos, no va por la senda de los descarriados, no se sienta en el banco de los pérfidos. El positivo: su tarea es la ley del Señor y esa ley la medita día y noche. Y luego sigue la imagen vegetal: será como un árbol plantado junto a la acequia, que da fruto a su tiempo y su follaje no se marchita. El cuadro opuesto es el retrato de quien es llamado malvado. ¿Quién es? ¿Cómo se puede comparar? Como paja que arrebata el viento. ¿Y cuál es su suerte? Y concluye el Salmo: cómo actúa Dios con el uno y con el otro. En una primera lectura, daría la impresión que es un salmo muy sencillo, que podríamos resumirlo así: 2 hombres, 2 caminos, 2 destinos y Dios que rompe la simetría. Pero atención, ya estamos advertidos. El padre Gonzalo ya nos abrió los ojos. Nunca más vamos a poder mirar este salmo de la manera como lo hacíamos anteriormente, pues solo en apariencias parece sencillo, pues se trata en realidad de una síntesis de sabiduría hebrea, una síntesis de lo que el hebraísmo considera que es el hombre ante Dios y ante la historia. Su sola ubicación ya nos debiera alertar, pues fue puesto al comienzo de todas las oraciones del Salterio, para indicar que es el hombre, qué clase de hombre es el que reza. No solo su ubicación como pórtico al Salterio es ya todo un programa, sino también lo es su género literario, pues por su tonalidad, por su actitud y por el símbolo clásico en la Biblia de los 2 caminos, alimentado por la tipología del Éxodo, como también el símbolo del árbol, profundamente conectado con el símbolo cósmico del agua, se suele este salmo catalogar como sapiencial. Claramente, entonces, no es un himno, no es una acción de gracias, ni oración. Es una exclamación, una felicitación, entre comillas, una bienaventuranza de uso frecuente en el Salterio. Dichoso, dichoso el hombre. Para entenderlo entonces como exclamación, es decir, como expresión de una fuerte emoción interior, hay que ver de qué raíz nace, de qué intuición brota este salmo. Sin ninguna duda, a la base de esta composición que abre el Salterio, hay una premisa antropológica a todo el Salterio. ¿Y en qué sentido hablamos de premisa antropológica? En primer personaje, el justo, que se describe en base a 3 movimientos fundamentales que designan al hombre en su estructura física: el caminar, el estar de pie y el estar sentado o acostado. Son 3 posiciones en las que el hombre puede comportarse negativamente. De allí que hablemos de una premisa antropológica. Además, el justo no es presentado individualísticamente o individualmente en su fase negativa, sino como parte de consejo de los impíos, senda de los descarriados, banco de los pérfidos. Es decir, describe al hombre en la totalidad de su estructura física y también en la totalidad de su ser con los otros en sociedad. La actitud negativa es, por lo tanto, identificarse en una sociedad, identificarse con una mentalidad, identificarse con una cultura de signo negativo.
Es aquel que se deja arrastrar por una mentalidad, por una visión del mundo de signo negativo. El justo del Salmo no se dejó llevar por la curiosidad y la fascinación del mal, el consejo de los malvados. Tampoco se conformó con el modo de vivir de los agnósticos o los ateos. No se dejó seducir por los tipos suficientes, engreídos, autónomos. Por el contrario, el justo ya hizo su opción fundamental en favor de la voluntad de Dios. De allí que todo cuanto hace le sale bien. Es la realidad un hombre que le pone atención a todo lo que hace. Atento con esto de que todo lo que hace le sale bien. Digámoslo mejor, Dios le hace salir todas sus obras bien. Permítanme hacer un breve paréntesis. Miren, en el profeta Oseas hay una paginita interesante. Está el personaje Efraín. Efraín, cuando se le pone el nombre de Efraín, lo que de él se espera es que sea fructífero, que dé frutos. Eso es lo que se espera de Efraín. Lleva su misión implícita en su nombre. ¿Y qué nos dice Oseas? Herido está Efraín, su raíz está seca, no da fruto. Al fuego, no sirve para nada. Pero misteriosamente, en el capítulo 14, cuando ya esté cerrando el libro de Oseas, Dios, misericordioso como siempre, dice, seré rocío para Israel. Lo va a hacer fecundo de nuevo. Va a florecer como azucena, va a arraigar como álamo, va a echar vástagos, va a tener la lozanía del olivo y el aroma del Líbano. Y cuando se ve reverdecido, ha brotado, tiene vástagos, renuevos, viene Efraín engreído, se para delante de Dios y le dice, ya nunca más voy a tener que ver con los ídolos. Esas conversiones tan rápidas dan susto. Dios, con la sabiduría eterna, y como buen padre le dice, Efraín, yo simplemente te miro. Y el otro sigue ufano, engreído, y le dice, yo ahora soy abeto frondoso. Dios, que lo continúa mirando, le dice, sí, Efraín, eres abeto frondoso, pero tus frutos proceden de mí. ¿Saben cómo termina Amós? El que sea sabio que lo entienda, el inteligente que lo comprenda. Hecha la mención de Efraín, bien podríamos nosotros preguntarnos, ¿cuáles son mis frutos que puedo entregar en mi oración? ¿En qué aspectos de mi vida debería crecer para dar frutos de amor, de justicia, de paz? ¿Cómo me relaciono con los demás desde mis virtudes y desde mis defectos? ¿Cuáles son mis corrientes de agua? ¿En qué o en quién busco la vida en mi vida? ¿Cómo definiría las aguas de mi vida? ¿No son a veces turbias? ¿Por qué? Al justo se le describe entonces en relación a lo que ama, en razón de aquello en lo que piensa día y noche. Día y noche saborea la ley, hace de ella su alimento. Respecto de esto último, ¿nosotros le damos a conocer nuestros caminos a Dios? ¿Es el discernimiento personal un cincel de nuestra vida de santidad? El justo es el hombre que vive la palabra de Dios, el hombre que ha elegido como amor la ley. En realidad, pues, este salmo describe al hombre que ha comprendido qué es lo que lo hace ser mismo. Y eso que lo hace ser mismo no es simplemente un esfuerzo moral, sino su relación con la palabra de Dios. Un dejar alimentarse por la palabra de Dios. El dejarse sumergir en la palabra como las raíces del árbol en el agua. En su nota positiva, el Salmo describe al justo en relación con lo que ama. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque
donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. A este respecto convendría preguntarnos, ¿cómo me relaciono con el querer de Dios expresado en la ley? ¿Cómo se relaciona mi amor a la ley versus la ley del amor? ¿Dónde está mi deleite? ¿Qué es lo que mueve mi vida interior día y noche? Mostramos recién una nota positiva del Salmo, el orante definido por lo que ama. Sin embargo, esta nota positiva, encierra un aspecto dramático de la existencia humana. Toda existencia humana es siempre una elección. No pasa de una experiencia a otra, pasa de una aventura a otra, va de una decisión a otra, una decisión entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. En todo ello, el hombre pone en juego su existencia. Todas las acciones humanas tienen consecuencias dramáticas para él, para su vida, pero también para la vida de los demás. Fue justamente por esto que dijimos que este salmo no era solo una síntesis de sabiduría hebrea, sino además una premisa antropológica a todo el Salterio. Demos un nuevo paso e ingresemos a la segunda parte del Salmo, y aquí se presenta de manera asimétrica el relato de quién es llamado malvado, con quién se puede comparar y cuál es su suerte. Hasta aquí hemos visto de una parte toda la ternura del Señor, que conoce la solicitud, el camino del justo, toda la existencia del fiel está bajo el interés y el amor del Señor. Pero por otra parte, en cambio, se despliega aquí todo el camino de los malvados, un camino abandonado a la ruina. Se trata de un callejón sin salida, señalado desde ya al fracaso. Este camino contiene en sí el germen de su destino trágico. Preguntémonos si nuestro activismo, si nuestra vida espiritual, si nuestra acción pastoral, ¿no será como paja que lleva el viento? ¿Tengo un grupo de referencia en donde me animo para seguir en el proceso de mi crecimiento espiritual? Motivados por estas preguntas, no podemos eludir que formamos parte del género humano y que el escándalo del mal y del pecado nos resulta muy connatural a todos. Siempre he pensado que tomado superficialmente este salmo nos puede jugar en contra. Psicológicamente, todos de entrada nos ubicamos en el lugar del justo. ¿Cómo me relaciono con los denominados malvados? ¿Acaso no está dentro de nosotros esa tensión de maldad? Por lo tanto, el que se escandaliza del mal, se escandaliza de sí mismo. ¿Por qué? Porque toda existencia humana transita entre dos perfiles: las virtudes en la cima y los vicios en la hondonada. Todos hemos experimentado la cima con C de las cumbres, pero también la cima con S de la hondonada. ¿Quién de nosotros se mantuvo en las cimas de las virtudes? ¿Quién no bajó a las cimas profundas de la violencia, de la corrupción, de la traición, de los abusos de todo tipo, de la mentira, el engaño, el engreimiento, el desprecio? Pareciera al respecto que el sentimiento que debiera imperar en todos nosotros debiera ser más bien semejante al de la oración de Jesús al Padre durante la cena. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes de la maldad. No pertenecen al mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. En una transposición cristiana del Salmo, y con el mismo sentimiento de la plegaria de Jesús, no obstante que el salmista rechace el contacto con el mal, no podemos dejar de destacar que Jesús, sin dejar de ser fiel a la palabra del Padre, al mismo tiempo y de manera muy libre, aceptó sentarse con pecadores y con malvados como médico y salvador. Jesús, en contraposición, se unió a los pecadores sin avergonzarse de compartir sus alimentos,
dejándose confundir como compañero de publicanos y pecadores. Permaneció en el lugar de los pecadores, no para hacerse junto a ellos culpable, sino para tomar sobre sí la culpa del mundo. Aún queriendo vivir en el camino que conoce Dios, ¿me animo a perderme en caminos de maldad, entre comillas, para encontrarme con quien se pierde? Algo así como el buen pastor recorre el camino que extravió la oveja perdida. Me alegra saber que Dios conoce mi vida y la de mis sufrimientos, amarguras y deseos de mejorar cada día. Concluyo con esta cita de San Juan. En esto se ha manifestado la gloria de mi Padre, en que hayan comenzado a producir mucho fruto por haberse hecho discípulos míos. Igual que el Padre me demostró su amor, les he demostrado yo el mío. Manténganse en ese amor mío. Muchas gracias. Buenas tardes. Cristo el Señor resucitó, tu amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor